Ya está. Vale. Ya está, Blas, ya puedes empezar. Espérate un momento porque me está pasando lo mismo que antes. Vamos a ver. No sé, porque unos días salen las cosas tan bien y otro día tan mal. Es darle al play. Sí, ya lo sé. A ver si ahora ya esto me sale. Espérate. A ver si esto sale ahora. Microbiota intestinal. Y vamos a entrar en la segunda parte donde vamos a estudiar. ¿Escucháis o no? Sí. Vale, correcto. Entre los grupos funcionales que vamos a estudiar tenemos microbiota portadora de LPS, microbiota proteolítica, microbiota metabólica de la trimetilamina y microbiota del estrógeno. Bueno, pues vamos a comenzar por estudio de lo que llamamos microbiota portadora de LPS. Hoy sabemos que hay una serie de bacterias que componen el filo Pseudomonadota, el filo Campylobacterota, el filo Fusobacteriota y algunos géneros de la familia de la Veillonellacea, entre los cuales tenemos el género Veillonella, Anaeroglobus, Megacera, Dialister y otras, pertenecientes al filo Bacillota, que constituyen lo que llamamos bacterias gram negativas. El filo Bacteridota también son bacterias gram negativas, pero solo algunas de estas especies tienen LPS con una capacidad antigénica. Los bacteroides que pertenecen a las bacteridotas tienen LPS, pero con una estructura totalmente diferente y no tienen una actividad antigénica mayoritariamente. La capa externa de la membrana de estas bacterias tienen unos polímeros complejos llamados lipopolisacáridos, los cuales quedan libres en la luz intestinal a medida que estas bacterias van multiplicándose o van muriendo por lisis. En la imagen que he puesto en esta diapositiva se puede ver la diferencia de composición de la capa externa de las membranas de las bacterias gram positivas y de las gram negativas. Las bacterias gram positivas estarían constituidas por peptidoglicanos, mientras que las bacterias gram negativas estarían constituidas por lipopolisacáridos, de los cuales habría alguna cantidad pequeña de peptidoglicanos. Veamos la estructura de los lipopolisacáridos. Generalmente está compuesto por un ancla lipídica denominada lípido A, como podemos ver en la figura que he puesto en esta diapositiva. Una región central de oligosacáridos denominada núcleo o core en inglés, y una unidad de repetición de polisacáridos llamado antígeno O. El oligosacárido central y el antígeno O se biosintetizan principalmente a partir de grupos de genes separados, mientras que los genes biosintéticos del lípido A se distribuyen por todo el genoma. La estructura química de los LPS varían considerablemente entre algunas especies y otras, por lo cual a veces tienen funciones diferentes. Bueno, pues vemos ahí las tres partes que constituyen los lipopolisacáridos: lípido A, núcleo o core y antígeno. Bueno, vamos a profundizar un poco más en la microbiota portadora de LPS. Hoy sabemos que cuando las bacterias gram negativas aumentan por diferentes circunstancias, hay un aumento de los lipopolisacáridos a nivel de la luz intestinal. Y esto puede producir una inflamación local con un aumento de la permeabilidad intestinal.
Y este aumento de la permeabilidad intestinal puede favorecer el paso de los LPS a sangre directamente por un fenómeno de translocación. O también puede pasar a través de la linfa, ayudado por los kilomicrones, y luego pasar a sangre. Y todo ello va a producir lo que conocemos con el nombre de una endotoxemia metabólica. Bueno, pues cuando los LPS pasan a sangre, van a ser captados por los receptores TONLA de los macrófagos, donde participan las células de Kupffer, que son unos macrófagos localizados a nivel hepático. Pero lo que realmente va a captar a los lipopolisacáridos es el complejo de receptores formado por CD14 y TLR4. El CD14 es un receptor que se encuentra sobre la superficie de los macrófagos, que tiene una gran afinidad por los lipopolisacáridos. Pero este receptor no tiene una porción intracitoplasmática, con lo cual no puede meter a los lipopolisacáridos en el interior de la célula. Por consiguiente, se tiene que unir a otro receptor que sí tenga esta parte, y por ello se une a un receptor TONLA, que es exactamente el receptor TLR4. Bueno, pues cuando los lipopolisacáridos son captados por este complejo de receptores, va a producir una activación del factor nuclear CABA-B y va a poner en marcha la producción de una serie de citoquinas inflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6 beta y también la molécula atrayente de monocitos. Y todo esto va a producir un proceso inflamatorio sistémico de bajo grado, que a veces durante mucho tiempo se mantiene de una forma bastante silente. Pero si esto sigue evolucionando, se va a poder relacionar con una serie de alteraciones, como es la obesidad, la resistencia a la insulina y la predisposición a la diabetes tipo 2. Bueno, ahí abajo les dejo una referencia bibliográfica sobre este. Pero profundicemos aún más. Hoy sabemos que los lipopolisacáridos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llevar a cabo una activación de los receptores TRL4 de la microglía. Bueno, pues recordarle que la microglía pertenece a las células gliales. Son de pequeño tamaño, quizá las menores del sistema nervioso central. Se distribuyen por todo el sistema nervioso central y tienen una función química. Bueno, pues cuando los LPS son captados por estos receptores, va a poner en marcha una serie de citoquinas inflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6 beta. Y todo ello va a producir un proceso de neuroinflamación que parece que está relacionado con la depresión, el autismo, con la pérdida de memoria, el déficit de atención, alteraciones del sueño y otras patologías. Pues resumiendo, vemos que los LPS pueden producir un proceso inflamatorio local a nivel de las mucosas intestinales, un proceso inflamatorio sistémico y un proceso de neuroinflamación. Por lo cual vemos cómo los LPS pueden producir graves alteraciones en la salud de las personas. Si la inflamación crónica sistémica de bajo grado persiste en el tiempo, se va a producir un aumento del cortisol. Y ello va a producir dos alteraciones importantes. Por una parte, una inmunosenescencia del sistema inmune y por otra parte, una resistencia a la insulina. Bueno, pues la resistencia a la insulina es debido a una disminución de los receptores insulínicos y ello se va a producir por un fenómeno epigenético por el cual el cortisol apaga el gen que codifica estos receptores. Cuando la glucosa llega a sangre,
no va a ser captada adecuadamente por los receptores, porque han disminuido y no se abrirán los canales suficientes para que la insulina pueda penetrar en el interior de la célula. Y ello va a producir un aumento de la glucosa en sangre que indirectamente va a producir una mayor cantidad de insulina. Este aumento de la insulina en el tiempo puede ir produciendo un agotamiento progresivo de las células exocrinas del páncreas. Y ello puede ir predisponiendo a padecer una predisposición a la diabetes tipo 2, que si se mantiene en el tiempo, se instaurará una diabetes tipo 2 en los pacientes. Pero este aumento de la glucosa en sangre debe ser manejada por nuestro organismo de alguna manera. Hay que retirar esta glucosa de este lugar. Y para ello se producen dos procesos importantes. Uno es la glicación de las proteínas y otra es la conversión de los azúcares a triglicéridos. Bueno, pues esta grasa se va a acumular a nivel del tejido adiposo abdominal, pero también se puede depositar a nivel del hígado y producir una esteatosis hepática no alcohólica. Bueno, pues todo esto poco a poco puede conllevar a una obesidad. Hemos visto que además se podía producir una inmunosenescencia del sistema inmunitario, que no es más que un envejecimiento de este. Si este envejecimiento se va manteniendo en el tiempo, puede haber un aumento de los procesos infecciosos, de las enfermedades autoinmunitarias o la aparición de diferentes tipos de cánceres, entre otras patologías. Como vemos, la inflamación crónica sistémica mantenida en el tiempo puede producir graves consecuencias para los pacientes. Si la inflamación crónica sistémica persiste en el tiempo, se va a ir instaurando lo que conocemos con el nombre de un síndrome metabólico, el cual se puede convertir en un cuadro grave e incluso amenazar con la vida del paciente. Y a lo largo de esta evolución se va a producir una serie de enfermedades que pueden afectar a muy diferentes órganos. Y así tenemos enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson, diabetes y sus consecuencias, algunos cánceres, enfermedades osteoarticulares, metabólicas y enfermedades autoinmunitarias. Como vemos, todo esto es necesario atajarlo cuanto antes para impedir que puedan aparecer todas estas graves cosas. Es importante llevar un tratamiento lo antes posible para disminuir los lipopolisacáridos y al mismo tiempo las graves alteraciones que estos pueden producir. Como la mayor parte de estas bacterias son proteolíticas, las dietas bajas en proteínas serían adecuadas. Si es necesario, se puede utilizar enzimas proteolíticas para disminuir las proteínas y péptidos sin digerir, que pueden llegar al intestino grueso. También poner una dieta pobre en grasa sería adecuado. Los antibióticos farmacéuticos como la rifamicina o algunos herbáceos serían adecuados para disminuir su número. También probióticos de esporas como pueden ser megaesporióticos. Abajo, imagen de herbáceo con un solo componente y varios. Bueno, pues ahí les dejo una serie de suplementos que podemos utilizar para combatir el aumento de los LPS. Los hongos medicinales también nos pueden ayudar a combatir estas alteraciones. En caso de proceso inflamatorio crónico sistémico, el hongo de elección es Reishi. Si existe una glicación de las proteínas, el hongo de elección es Maitake, que puede inhibirlas. Si hay una disminución de los receptores insulínicos
por un fenómeno epigenético, maitake tiene la capacidad de activar nuevamente genéticamente a este gen que va a producir los receptores insulínicos. Si existe una inmunosenescencia del sistema inmune, Reishi, solo o junto con otros hongos con capacidad inmunomoduladora, puede corregir esta alteración del sistema inmunitario. Si falta energía, córdice será el hongo de lesión. Bueno, aquí le dejo algunos suplementos que podemos utilizar perteneciente a Ifalaterra y a UD de Respon. Además, le dejo algunas referencias bibliográficas sobre esto. Analicemos ahora la microbiota proteolítica. La microbiota proteolítica se caracteriza porque está constituida por bacterias que tienen la capacidad de utilizar las proteínas como su principal sustrato energético, dando lugar a importantes fermentaciones pútridas cuando su cantidad se eleva. Se estima que de un 5 a un 10% de las proteínas que se ingieren con la dieta llegan al intestino grueso. Las dietas con alto contenido en proteínas incrementan poblaciones intestinales de bacterias más tolerantes a los ácidos biliares, como Alistipes, Biofila y Bacteroides. Simultáneamente se produce una reducción de las especies del filo Firmicutes, que están especializadas en la fermentación de fibras vegetales, como Roseburia, Eubacterium rectale y Ruminococcus, así como las bifidobacterias, porque se produce una alcalinización del medio. Este exceso de proteínas produce una serie de sustancias que pueden ser tóxicas, como tenemos amonio, amoníaco, etanol, indol, fenol, escatol, p-cresol, aminas biógenas, como histamina y tiramina, ácidos grasos de cadena corta, ramificados, pueden producir ciertas cantidades de sulfuro hidrógeno. Y esto va a producir una endotoxemia tóxica y también metabólica, con un aumento de la permeabilidad intestinal y va a haber por consiguiente una sobrecarga hepática. Analicemos ahora cuáles bacterias pertenecen al grupo de las bacterias proteolíticas. Cuando el filo Pseudomonadota, antes Proteobacteria, y el filo Campylobacterota, que antes pertenecía a la clase Epsilon Proteobacteria, están elevados, se puede acompañar de un aumento de las bacterias proteolíticas a expensas a veces de Escherichia coli, pero también podemos encontrar elevadas otras bacterias proteolíticas pertenecientes a los géneros Klebsiella, Campylobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Proteo, Shigella, Salmonella, Enterobacter y otros. La repercusión de estas bacterias suelen ser menos negativas que la de Escherichia coli, ya que sus cantidades suelen ser menores, aunque estén aumentadas. Estas bacterias, además de los lipopolisacáridos, pueden liberar una gran cantidad de sustancias tóxicas, como ya vimos antes, entre las que tenemos el amoníaco, el amonio, el etanol, indol, fenol, p-cresol, escatol, aminas biógenas como histamina y tiramina y ácidos grasos de cadena corta ramificados. También pueden producir ciertas cantidades de sulfuro de hidrógeno. Todas estas sustancias pueden pasar al torrente sanguíneo y distribuirse por nuestro organismo, algunas de las cuales pueden llegar a nivel cerebral con sus efectos negativos al poder atravesar la barrera hematoencefálica. Los clostridios son también bacterias proteolíticas. Algunas se consideran comensales y otras son patógenas. Pertenecen al filo Bacillota, antes Firmicutes. Cuando incrementa su presencia a nivel intestinal, aumentan las fermentaciones pútridas con las consecuencias anteriormente descritas. Pero a diferencia de las otras bacterias proteolíticas descritas, que son gran negativas, estas son gran positivas,
por lo cual aquí no juegan ningún papel los lipopolisacáridos. Continuemos con el estudio de las bacterias proteolíticas. Los alitipes son un género de bacterias pertenecientes al filo Bacteroidetes, que antes se llamaba Bacteroidetes, que se encuentra en mucha menor cantidad que otros como Bacteroides. Son bacterias comensales, pero cuando aumenta su número, adquiere características patógenas, proteolíticas, ya que tiene el mayor número de vías de putrefacción entre las bacterias comensales. Entre las sustancias tóxicas que puede producir están amoníaco, indol, fenol, pecresol y sulfuro de hidrógeno. Puede degradar la histidina en presencia de THF al que transfiere el grupo formimino. Esta vía de degradación libera gran cantidad de amoníaco que cuando se absorbe puede dañar a las células epiteliales. También puede producir indol a partir del triptófano, lo cual puede disminuir el triptófano disponible para producir serotonina. Otro efecto negativo es que el pecresol puede afectar selectivamente a bacterias comensales, alterando su crecimiento, lo cual puede favorecer la disbiosis intestinal. Estas sustancias pueden atravesar la pared intestinal y favorecer una endotoxemia tóxica, pero también posee la enzima glutamato descarboxilasa, por lo cual pueden producir GABA a partir del glutamato. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que cuando está aumentado puede afectar el correcto funcionamiento de otros neurotransmisores. El Fusobacterium nucleatum pertenece al filo Fusobacteriota, el cual puede tener función proteolítica, pero además cancerígena. El paso de las sustancias tóxicas producidas por las bacterias proteolíticas anteriormente descritas al torrente sanguíneo puede dar lugar a una endotoxemia tóxica y serán eliminadas por los procesos de detoxificación hepático junto con los lipopolisacáridos. Si estos se mantienen en el tiempo, puede superar la capacidad que tiene el hígado para eliminar. Esto favorece que sustancias tóxicas, tanto exógenas como endógenas, se puedan acumular en los tejidos y puedan afectar el funcionamiento de las mitocondrias celulares, lo cual puede producir una disminución de la energía necesaria para poder llevar una actividad normal. Estas sustancias tóxicas pueden tener un efecto negativo sobre el hepatocito, dando lugar a diferentes patologías. Debemos recordar que las bacterias proteolíticas pueden ser gram negativas. En este caso, producen LPS que da lugar a una endotoxemia metabólica y sustancias tóxicas que dan lugar a una endotoxemia tóxica. Pero también, como hemos visto, hay bacterias proteolíticas gram positivas. Estas no van a producir LPS, por lo cual no se va a producir una endotoxemia metabólica. Pero sí producen sustancias tóxicas que pueden dar lugar a una endotoxemia tóxica. Como las bacterias proteolíticas, cuando aumenta su número a nivel intestinal, puede producir graves consecuencias, habrá que plantearse un tratamiento para disminuirla. Y en primer lugar, nos vamos a plantear una dieta adecuada. Para ello aconsejaremos a nuestros pacientes una dieta baja en proteínas y grasas saturadas, con la finalidad de disminuir las proteínas y péptidos que llegan al intestino grueso y de esta manera disminuiremos su sustrato energético y favoreceremos su disminución. Y por ello podemos aconsejar a nuestros pacientes no comer carne roja, pero nunca durante la etapa del tratamiento. Incluso podemos aconsejarle que disminuya a no más de 2 veces
por semana la carne blanca. Quizás sea mejor comer pescado que carne y mejor proteínas de origen vegetal, como son las legumbres y el tofu. Pero estos dos últimos a veces no son tolerados por los pacientes. También podemos utilizar otras estrategias, como es la administración de rifamicina, que es un antibiótico farmacéutico que disminuye de una manera correcta a estas bacterias. Pero también podemos utilizar antibióticos herbáceos que son adecuados para disminuir su número igual o más que la rifamicina. Las enzimas digestivas a veces serán aconsejables para disminuir al máximo las proteínas y péptidos que pueden llegar a nivel del intestino grueso. También podemos aconsejar algunos probióticos. Bueno, abajo el elemento, entre los que tenemos herbáceos con un solo componente, donde tendríamos la berberina, el orégano emulsionado y el nim. Pero también herbáceos con varios componentes, como es biocidil o oliverés. Por supuesto, hay muchos más herbáceos que ustedes pueden utilizar. Por otra parte, aquí les he puesto algunas enzimas, pero hay muchos más tipos. Pomate sería ideal cuando queremos además que los pacientes puedan comer mucho más alimentos que los que pueden comer si no se toma esta enzima. Y por último tenemos algún probiótico de espora que yo le he puesto aquí, que estaría a base de esporas de bacillus, y Megasporas biotin sería un ejemplo de este tipo de probiótico. En la tercera parte del curso estudiaremos más detenidamente cada uno de estos suplementos con su dosis y sus indicaciones correctas. Analicemos ahora la microbiota metabólica de la trimetilamina. La trimetilamina es un compuesto orgánico que puede producir algunas bacterias intestinales a partir de la fosfatidilcolina, cuyo componente principal es la colina, pero también interviene la L-carnitina. La trimetilamina producida por las bacterias intestinales puede pasar a la sangre y llegar al hígado, donde se oxida con peróxido de hidrógeno a través de la actividad enzimática de la flavina monooxigenasa hepática, lo que va a resultar en la producción del compuesto orgánico llamado N-óxido de trimetilamina, o más fácilmente timao, siendo una sustancia perjudicial para nuestro organismo. En la figura de abajo se muestra la producción de timao a partir de la fosfatidilcolina. Bueno, pues esta sustancia puede entrar con nuestros alimentos, dar lugar a la producción de colina, que a través de la flora intestinal va a pasar a trimetilamina. La trimetilamina, por acción de la enzima hepática, se va a convertir en timao. Bueno, hay que recordar que la timao va a producir arteriosclerosis vascular, con lo cual puede relacionarse con enfermedades cardiovasculares y renales. El gran problema de esta microbiota metabólica de la trimetilamina es que puede pasar desapercibida durante muchos años y dar la cara cuando ya existe una arteriosclerosis avanzada. Bueno, pues aquí le he puesto un panel con la microbiota productora de trimetilamina de una paciente. Y como podemos ver, hay bacterias y cepas que pertenecen a diferentes filos. Bueno, pues aquí les recojo otro panel de bacterias productoras de trimetilamina, que parece que está normal, y por consiguiente en esta paciente no hay un aumento de la trimetilamina. Con esta imagen he querido recoger cómo algunos pacientes que tienen SIB
en los cuales puede haber un aumento de los LPS y al mismo tiempo también tiene un aumento de la trimetilamina, estas dos sustancias por diferentes caminos pueden potenciar la producción de arteriosclerosis vascular. Abajo le dejo la referencia bibliográfica sobre este tema. Bueno, en un reciente estudio en la Universidad Estatal de Oregón se ha comprobado que bacterias del género Biofila, que son bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, puede convertir la trimetilamina en dimetilamina, con lo cual al no haber trimetilamina no se producirá timao. Bueno, pues abajo hay dos imágenes. En la que está más hacia la izquierda vemos la vía de la producción de timao y en la otra podemos ver cómo la biofila va a interrumpir la producción de timao porque va a convertir la trimetilamina en dimetilamina y por lo cual ya no se podrá producir por la enzima hepática la timao, con lo cual disminuiremos estas patologías. Bueno, abajo una referencia bibliográfica sobre este trabajo. Uno de los grandes problemas que tiene la presencia de la trimetilamina es que puede producir timao durante muchos años de una forma totalmente silente. Luego, en todos los pacientes con alteraciones de la microbiota intestinal o con patologías intestinales, muchas veces deberíamos pensar en esta sustancia y deberíamos ver si existe a nivel del plasma sanguíneo en grandes cantidades. Bueno, pues lo primero que debemos hacer para tratar la presencia de esta sustancia y por consiguiente de la timao es poner una dieta pobre en colina y carnitina. Estos son además aminoácidos azucarados. La colina es una sustancia natural que se encuentra en muchos alimentos, algunos de los cuales son las carnes rojas, donde también encontraríamos el hígado, que es muy rico en estas sustancias, los huevos, las sojas, los cacahuetes. En definitiva, poner una dieta pobre en colina y carnitina, que a veces no es fácil. Pero también podemos seguir otras estrategias y así tenemos el resveratrol y la lisina que podrían actuar sobre la trimetilamina, disminuyendo por consiguiente el timao. Bueno, aquí además le dejo algunas referencias bibliográficas sobre estos temas. Luego, el tratamiento podría ser el siguiente. En primer lugar, una dieta que reduzca alimentos ricos en colina y carnitina y aumentando verduras y frutas. Pero también podemos dar resveratrol una cápsula al día por un periodo de 3 meses. Y además, Agimed 450 miligramos también nos podría ayudar y daríamos una cápsula cada 8 horas durante 8 semanas. Bueno, pues con estos 3 estrategias podemos reducir la presencia de la trimetilamina y por consiguiente de la timao. Analicemos por último la microbiota del estroboloma. Llamamos estroboloma al conjunto de bacterias que poseen genes capaces de producir la llamada enzima beta-glucuronidasa, que va a modular la circulación enterohepática de los estrógenos y así determina las cantidades circulantes de esta hormona y su excreción. Durante la fase 2 de la desoxificación hepática, los estrógenos se unen al ácido glucurónico para poder ser eliminados posteriormente por vía intestinal. Llegan al intestino a través de la bilis y posteriormente son eliminados por la heces. Una parte de estos estrógenos son separados del ácido glucurónico por la enzima beta-glucuronidasa a nivel intestinal y al quedar libre en forma activa son reabsorbidos pasando al torrente sanguíneo.
En pacientes sanos hay un equilibrio que sirve para mantener la correcta hemostasia de los estrógenos. En pacientes con disbiosis intestinal, esta enzima puede estar elevada o disminuida y ello va a liberar una mayor o menor cantidad de estrógenos a nivel intestinal, lo que va a producir un aumento o disminución de los estrógenos activos circulantes, siendo así capaces de unirse a los receptores hormonales y por tanto afectar a los procesos que dependan de ellas. Hoy sabemos que los estrógenos tienen una serie de efectos a nivel de nuestro organismo. Los estrógenos pueden regular los depósitos de grasa y la diferenciación de los adipocitos. Intervienen en el ciclo reproductivo, en el bienestar cardiovascular y el recambio óseo y la replicación celular. La disbiosis intestinal, por lo tanto, puede alterar el estroboloma, que a su vez afecta negativamente a la homeostasis del estrógeno y a la metabolización de azúcar y lípidos. Entremos ahora en el estudio de las bacterias productoras de la enzima beta-glucuronidasa. Entre las bacterias que produce esta enzima tenemos el 94% de todas las especies y cepas de Escherichia coli. También algunas cepas de Shigella y Salmonella. Pero también tenemos Roseburia intestinalis, Roseburia hominis, Fecalibacterium braunisi M21/2, Fecalibacterium braunisi L2-6, Fecalibacterium duncanie, que antes era una especie de Fecalibacterium braunisi, Bacteroide ovatus, Bacteroide uniforme, Bacteroide silanisolven, bacterias del género Clostridium, Ruminococcus navus y Lasnospira eris. Pero el incremento de esta enzima no solo rompe la unión de los estrógenos al ácido glucurónico, sino también de sustancias tóxicas que se unen a este ácido y que se eliminan también por heces. Aquí hemos recogido una microbiota formadora del estroboloma, es decir, hemos recogido un panel correspondiente a un paciente y vemos que las diferentes especies y cepas coinciden con las que anteriormente hemos mencionado. Cuando hay un aumento de los estrógenos, en el caso de las mujeres se pueden producir una serie de alteraciones, entre las que podemos mencionar síndrome premenstrual con retención de líquidos, dolor en las mamas, alteración del humor, entre otros. O vamos a ver alteraciones de la menstruación con reglas irregulares o muy abundantes. Hiperplasia de endometrio, condición que causa aumento en la cantidad de menstruación y es un factor de riesgo conocido para producir cáncer de endometrio. Precisa tratamiento y controles periódicos. Pero a veces nos vamos a encontrar con un dolor en mama debido a una mastalgia o mastodinia. Factor de riesgo para cáncer de mama y cáncer de endometrio. Favorece enfermedades ginecológicas estrógeno dependientes como mioma y endometriosis, y cuando disminuye puede tener un efecto negativo sobre los ovarios poliquísticos y la premenopausia. Hay diferentes sustancias que podemos utilizar para disminuir esta enzima o para favorecer su expulsión al exterior. Y así tenemos la silimarina, que disminuye la actividad de la enzima beta-glucuronidasa. El indol 3-carbinol inhibe la acción también de esta enzima. Por su parte, el calcio de glucarato ayuda a eliminar los estrógenos unidos al ácido glucurónico, pero también toxinas unidas a este ácido. También se pueden utilizar el herbáceo si hay bacterias proteolíticas
entre las bacterias productoras de esta enzima. Damos por terminado esta charla. Bueno, pues aquí estamos. Muy bien. Son 4 grupos de microbiotas funcionales que pueden tener graves consecuencias en nuestro organismo, pero bastantes consecuencias, ¿eh? Es decir, que aunque parezcan eso, pero a veces uno de los problemas de los LPS es que producen muchas veces, como hemos visto, pues un proceso inflamatorio crónico sistémico que afecta a cualquier tejido y organismo de nuestro cuerpo, pero de una manera muy silente, es decir, puede pasar meses y años y no nos estamos dando cuenta. Y sin embargo estamos sufriendo un deterioro progresivo de muchas partes de nuestro organismo. Por consiguiente, hay que tener presente estos lipopolisacáridos. Y eso la verdad que es bastante frecuente, yo creo, ¿no? Porque inflamación crónica mantenida, o sea, de bajo grado mantenida, la tiene muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, muchas veces cuando valoramos estas cosas, pues los lipolisacáridos hay que disminuirlos como sea, porque producen, como hemos visto en las diferentes etapas, que tú empieza por un proceso inflamatorio silente, si se mantiene en el tiempo empieza a aparecer ahí lo diré. Bueno, la hormona, el cortisol, por una vía de producción, se produce cortisol, el cortisol te va a afectar a la producción, a la resistencia a la insulina, a la inmunodeficiencia, y todo esto a su vez te va a llevar a un síndrome metabólico. Y cuando entramos en un síndrome metabólico muy avanzado, pues ya empezamos a tener dificultades por los pacientes porque van a tener muy graves consecuencias y son aquellos enfermos que encontramos a veces muy, muy, muy malitos, que por mucho que hagamos a veces por ellos, prácticamente no somos capaces de mejorar. Claro, pero habría que entonces empezar por aquí y no tratar con fármacos tipo metformina o para disminuir la resistencia a la insulina, ¿no? Yo no utilizo nunca esos medicamentos. Yo lo tengo muy claro. Si yo tengo un aumento de la resistencia a la insulina que está relacionada con el cortisol, yo ya he puesto la estrategia que hay para seguir, ¿eh? Y yo utilizaría primero una estrategia para disminuir todas las bacterias gram negativas productoras de lipopolisacáridos y a su vez después utilizaría la micoterapia para corregir una serie de cosas que se producen, como es la glicación de las proteínas, como es la disminución de los receptores insulínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no utilizaría otra cosa. No, claro, pero llega un paciente a la consulta, por ejemplo, la atención primaria, que eso yo lo he vivido, vamos, yo trabajo como médico en atención primaria. No se hace eso. Ya lo sé, pero bueno, ¿por qué no se hace esto? Porque no saben los médicos hacer otra cosa. Bueno, pero habría que decírselo, ¿eh? Bueno, yo lo digo en muchos sitios. El que quiere escuchar, escucha. Yo he dado charlas con el grupo Regenera, con el que tengo una visión en muchos aspectos totalmente diferentes. Tengo buena relación con ellos y he dado muchas charlas donde he tenido audiencias de aunque parezca mentira, de 3.000 personas. En la última charla que di en Regenera sobre micoterapia, pues hubo un momento que aparte de todos los que estábamos en aquella salón, tuvieron 7.000 personas conectadas oyendo todas las conferencias de eso. Sí, lo sé. Entonces, mayor audiencia. Ya, pero ahí no van los médicos de la seguridad social, los médicos de la asistencia pública, no van y no se enteran. No, pero yo tengo proyectado
por aquí por Andalucía, que me han invitado a algunas empresas a dar charlas a médicos de la Seguridad Social de hospitales de Cádiz. Bueno, pues a ver si empieza por Ahora, ahí. ¿qué pasa? Que cuando el médico quiere instalar todas estas cosas, el jefe de servicio dice, no, 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 no tenemos dinero, no tenemos medios y estamos desbordados, ¿para qué queremos más cosas? Y no, y ahí se quedó todo. Entonces, al final, el que está en la Seguridad Social termina haciendo estas cosas si le gusta la medicina privada. Y ahí claro, efectivamente, es lo que pasa, que al final se trabaja en la privada. en la privada. Mira, Blas, aquí hay varias preguntas o cosas que comentan. Mira, una, Sara dice, la inflamación crónica silente es la causa de la mayor parte de las enfermedades de la civilización, enfermedades cardiovasculares, cánceres, neurodegenerativas y autoinmune. ¿No es así? Ya lo he puesto, ¿no? Ya lo he puesto, ¿no? He dicho cómo el silente al final puede evolucionar y he puesto un cuadro con todas las enfermedades que se pueden producir. En una de las diapositivas está puesto esas cosas. Estoy de acuerdo con ellas, indiscutiblemente. Y está puesto a lo largo de las charlas, hay una diapositiva al final donde yo recojo un cuadro y pongo todas las enfermedades que se pueden producir. Y es que se puede producir a cualquier nivel. Claro. Esto es como pasa con el COVID. El COVID te produce un proceso inflamatorio agudo en cualquier parte del organismo. Lo que pasa es que hasta ahora, el primer COVID, lo que afectaba más era a la parte pulmonar. Pero hoy día, cuando tú tienes un COVID, tiene un proceso inflamatorio y desgraciadamente mucha gente se va a quedar con un proceso inflamatorio crónico post-COVID que le va a producir toda esta sintomatología de la que estamos hablando. Efectivamente. Y ahora yo siempre lo digo y lo he comentado aquí con Rocío, que uno de los problemas que tenemos ahora es que tenemos enfermos con sensibilidad química múltiple a un nivel bastante aceptable, llega el COVID y volvemos otra vez para atrás como si no lo hubiéramos hecho absolutamente nada, porque el COVID le va a producir otra vez un proceso inflamatorio crónico silente, con afectación muchas veces más a nivel intestinal, pero esa inflamación persiste en todo el cuerpo. Entonces volvemos a estar otra vez en la misma circunstancia. Por eso yo odio al COVID. Claro. Lo odio. Porque si nos vamos a hartar de trabajar y la gente sigue teniendo COVID como seguimos teniendo gripe, pues entonces es que tenemos ahora un arma peor todavía para curar a los enfermos de sensibilidad química múltiple y me imagino que de otras patologías. Lo que comentábamos, Blas, también era que no solamente era el COVID, que veíamos que había también otros factores como últimamente, como era la vacuna, como eran los factores ambientales, campos electromagnéticos y químicos, o sea que es un poco... Sí, pero el COVID, yo tenía 2 o 3 pacientes con una sensibilidad química múltiple bastante controlada, tan controlada que ya he puesto muchas veces ejemplos. Esta es una enferma que cuando tenía algún problema, una de las patologías que era es que se quedaba afónica durante 3 y 4 meses sin poder hablar. Y con el tratamiento que yo le puse, esto se le reducía a 3 días. Y esta paciente, cuando iba a comprar a un supermercado, porque no tenía nadie que le fuera, a pesar de ir con mascarilla, cuando volvía a su casa le suponía 2 semanas de estar acostada. Ahora era 3 horas lo que tenía que estar acostada. Vino el COVID, ¡pah! Otra vez toda la sintomatología o incluso peor que antes que yo comencé a ponerle un tratamiento. Blas, el COVID también produce una disminución, una inmunodepresión y entonces se activan virus y bueno, pasa de todo, ¿eh? Tú has visto que yo siempre, una de las cosas que preconizo, y aquí he hablado, que hay que estimular el sistema inmunitario de todos los pacientes. Y entonces yo lo que hago es utilizar la micoterapia, porque la micoterapia te lo va haciendo de una forma lenta y progresiva.
y tanto puede arreglarte una hiperactividad del sistema inmunitario como una hipoactividad del sistema inmunitario. Le da igual. La micoterapia te lo puede arreglar. Y por eso yo he dicho que cuando haya una inmunosenescencia, que es un deterioro del sistema inmunitario, yo daría reishi junto con otros hongos que podrían tener un efecto inmunomodulador. Yo creo que de las primeras cosas que hay que hacer cuando empezamos a tratar a los pacientes es potenciarles su sistema inmunitario. Yo siempre digo lo mismo, eliminar bacterias, que es importante, me da igual si eres capaz de eliminarlas simplemente con una dieta, porque eres fantástico y sabes manejar las dietas de la mejor manera posible, pues dieta. Que tú lo puedes hacer con determinados probióticos, lo que tú quieras. Yo siempre digo bajar diferentes bacterias. Hasta ahora, pues utilizamos muchas veces herbáceos porque consigo una disminución, bueno, pues en 4, 6, 7 semanas, pues tiene una reducción importante. Pero esto no es lo único. Este paciente seguro que está acumulando sustancias tóxicas, seguro. Luego habrá que empezar con algo de detoxificación, aunque sea suave en las primeras etapas. Hay que estimular el sistema inmunitario, porque si no estimulamos el sistema inmunitario y hacemos que el paciente tenga todos los elementos necesarios para defenderse, pues cada 3 o 4 días puede estar enfermo. Ahora yo he visto por aquí a alguna gente con muy malitas, bueno, no muy malas, sino con problemas con este tipo de enfermedades, que han entrado y cada 3 días tenían una faringitis, una laringitis, fatales. Es decir, el sistema inmunitario no le defendía para nada. Le hemos aumentado el sistema inmunitario y ahora aguantan más que antes. Por eso te digo que una de las cosas más importantes, y estoy de acuerdo, es aumentar la capacidad de tu sistema inmunitario para que te pueda defender con múltiples agresiones. Si no tiene un sistema inmunitario potente, no conseguiremos curar muchas veces a nuestros pacientes. Vale. Perdón. Mira, Blas, aquí hay 2 preguntas. Bueno, Susana dice, se ha comentado el uso de espirasin. ¿Tenéis experiencia con otros bactericidas o germicidas como perlas de orégano, extracto de pomelo o incluso dióxido de cloro como germicida que afecta solo a los patógenos y no a los simbióticos? Yo muchas cosas de las que he dicho la utilizaremos. Y ya hay la tercera parte de este curso consiste en ver todo el arsenal terapéutico, fitoterapia, etcétera. Y ahí hablaremos de berberina, del extracto de pomelo, del extracto de grano, del orégano, de muchísimas cosas que se han mencionado. Hay algunas que me han mencionado ahí que yo no la conozco. Algunas de las cosas, pero el resto lo vamos a utilizar y las vamos a explicar cuáles son sus efectos. Todo aparecerá en este curso. Vale, ¿cuál es el que no conoces? ¿El dióxido de cloro? No, yo dióxido de cloro no lo veo. No lo he necesitado nunca para curar a mis pacientes utilizar dióxido de cloro. Y yo no lo veo. No, digo de lo que dice perlas sí, quizás sea el dióxido de cloro. Yo no lo tengo de momento en el arsenal terapéutico puesto. Bueno, no lo he necesitado nunca. Hay gente con mucha experiencia con eso y bueno, te lo Pero podría comentar. Yo tengo experiencia con otras cosas que a mí me van muy bien. Y de momento pues no me he planteado cambiarlo. Sí me he planteado quitar todas esas cosas. Lo que me planteo es ver si puedo quitar todo ese tipo y utilizar otras cosas que yo considero mucho menos agresivas. Claro, respecto a esto, Blas, dice Susana, el espirasin me parece conceptualmente un bombazo brutal que tendrá su indicación en casos muy extremos, ¿no? Yo normalmente de entrada casi nunca lo utilizo, pero lo pongo porque en España hay mucha gente que lo utiliza, incluso muchos médicos, que dicen que no es tan malo como se dice. Que no es tan malo como se dice. Y si escuchamos las charlas del doctor Pimentel, considera que la rifamicina no es tan agresiva como la gente dice. Yo no la utilizo normalmente, Yo la utilizaría si ya he utilizado, yo qué sé, 60.000 herbáceos
de todos los tipos y no conseguiría curar. Pero de entrada yo utilizo generalmente herbáceas, nunca antibióticos. Vale. Pero bueno, ahí están, porque bueno, en muchos sitios, si entras en Estados Unidos, hay médicos que utilizan rifamicina y hay naturópatas que utilizan herbáceos. Siempre los médicos dicen que los naturópatas mandan herbáceos porque no pueden en los Estados Unidos recetar ningún tipo de medicamento. Está totalmente prohibido con cárcel. Con cárcel. Entonces siempre echan mano de los herbáceos, que es lo que le permiten utilizar. Pero en Estados Unidos hay dos corrientes, unos que utilizan rifamicina y otros que utilizan herbáceos. Tú, si me has escuchado bien durante la charla, yo he dicho un momento que los herbáceos son lo mismo o incluso mejores que la rifamicina. Solamente una cosa, la rifamicina se utiliza 14 días, los herbáceos hay que utilizarlos entre 4 y 6 semanas. Son más lentos en hacer efecto. Eso ya lo sabemos todos los que nos dedicamos y utilizamos herbáceas, ¿no? Mira, otra pregunta. Francisco dice, ¿qué relación hay entre una alteración de la microbiota bucal y el Parkinson? ¿Qué microbiota intestinal favorece el Parkinson? Bueno, vamos a ver. Yo ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, ya hace... en Madrid, cuando estaba ahora en Madrid, he hablado un poco de disbiosis intestinal y he analizado una serie, porque ahora mismo, aunque os parezcan mentiras, la disbiosis intestinal está relacionada con 373 enfermedades. Ya hay una lista de 373 enfermedades, donde ya hay bases para decir que la microbiota influye sobre esas patologías. Bueno, pues si el problema de la vía bucal es que las bacterias bucales pueden pasar directamente, sin pasar por el intestino, pueden pasar a nivel cerebral. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que la microbiota bucal, si tú no la tienes mal, te va a permanecer una disbiosis permanente. Es decir, toda la microbiota bucal con la saliva y con los alimentos va a ir a nivel intestinal y de nivel intestinal te puede producir una serie de cosas. El patrón exacto eso, una de las bacterias que se están pregonizando son las poriforomonas, algo así, pero no sé exactamente, tendría que mirarlo para decirte exactamente cuáles son la microbiota que produce el Alzheimer. Pero hoy una de las cosas que se están pregonizando en el Alzheimer es la proteína Tau. Blas, creo que él ha comentado Parkinson, no Alzheimer. Ah, Parkinson, no Parkinson. Bueno, tendría que mirar. No, de memoria no me acuerdo ahora mismo cuáles son las microbiotas. Lo tengo recogido porque lo tuve y lo llevé a Madrid y puse una serie de bacterias, pero de memoria no lo sé porque, entre otras cosas, yo normalmente no trato. Es posible que sea no trato pacientes con Parkinson. Francisco, yo creo que Francisco Márquez nos estaba comentando. Francisco, perdón, que le he silenciado yo. Eso. Sí. Francisco, abre el audio. Espera un momento, Francisco, que te quitamos, te ponemos el audio. Pero bueno, ya el próximo día, cuando demos la próxima charla, traeré algunas cosas, aunque ya lo veremos, de cuáles son las microbiotas típicas de determinadas enfermedades. Y también he recogido una lista importante de probióticos que podemos utilizar para diferentes enfermedades. Ya también tengo recogido una lista importante de probióticos, que además me lo ha pasado una amiga mía que estaba en esta charla y ha buscado un montón de probióticos y lo ha relacionado con una serie de enfermedades y me lo ha pasado todo a mí. Y es una lista de las que yo tengo para empezar a ver si la puedo unir con micoterapia. Pero ahora tengo una buena lista y además tengo el trabajo porque ella me lo pasó entero, es amiga mía y la doctora Malena, que es amiga mía, y entonces le dije, pásame la charla que diste en Madrid, que quiero tomar toda, y la tengo entera, la tengo entera.
Y si la tengo que dar, su charla le pido permiso y la puedo dar. No tengo ningún problema, yo tengo mucha amistad, ¿no? No, y aquí no estamos haciéndonos competencia ninguna y yo no tengo ya ningún interés en ser famoso, ¿no? Entonces, yo, es decir, que tengo amistad incluso para dar sus charlas si hace falta, ¿eh? Muy bien, Blas. O la puedo invitar a que la vea ella, porque yo la invito a que venga un día a dar una charla. Fenomenal, pues mira, podemos apuntarlo un día que nos dé ya la clase. Francisco quería comentarnos algo. Francisco. No, es que leí un artículo que relacionaba la prebotella con Parkinson, la bacteria. Pero pues, vamos a ver, porque eso de las prebotelas, y hay muchas veces cuando estudiamos decimos género prebotela alto, que normalmente en el medio occidental las prebotelas siempre suelen estar muy bajas. Pero cuando la encontramos alta, lo que predomina es la prebotela copri. Prebotela copri, que cuando está alta es patógena y posiblemente la prebotela copri pueda favorecer la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Vale. Gracias. Vale. Es decir, que ya generalmente prebotelas altas, no porque las prebotelas, aun estando altas, de momento pensamos que son comensales, pero sí sabemos que la prebotela copri, que yo la he visto en algunos pacientes hasta en el 21% aumentado, esa sí es patógena. Margarita o Blas. Y además que ya la veremos ¿Podemos escribir el nombre en el chat para que la gente se le quede bien el nombre, por si acaso? ¿El nombre de qué? De esta bacteria. Prebotela copri. Es que yo no entiendo muy. ¿Tú lo entiendes, Margarita, bien lo que dice? Prebotela es la prebotela. Sí, no entiendo el segundo, es que lo que no te entiendo. Copri es C-O-P-R-I, copri, C-O-P-R-I, copri, prebotela copri. Cuando está alta es patógena y algunas veces cuando vemos el filo prebotela alto y lo estudiamos y buscamos las diferentes bacterias que componen, encontramos realmente que la que está alta es la prebotela copri. Sobre ella ya hay mucha investigación, sobre la prebotela copri. Vale. Bueno, aquí Susana, cambiando de tema, dice qué casualidad que haya habido un auge brutal del 5G con instalación de antenas a lo bestia y el COVID, hablando de inmunosupresión, sumando la toxicidad medioambiental con los avioncitos para que no llueva y Dios sabe qué más. Eso está en el BOE, no me lo invento. Vamos a ver, yo los otros días cuando fui, que me pidieron que hablase de disbiosis, me pidieron únicamente que hablara conceptos, tipos y repercusiones. Y yo puse un panorama muy negativo. Yo puse, lo digo aquí sinceramente, un panorama muy negativo. Porque cuando me puse a ver todo lo que nos agrede todos los días de la vida desde que nacemos, yo no sé cómo estamos vivos todavía por aquí. Es que no es solamente productos químicos, es la alimentación que comemos con la gran cantidad de aditivos que comemos. Y ya iremos dando algunas charlas, aparte de lo que aquí hablamos, para ver que los aditivos hay que quitarlos del medio como sea. Yo creo que no entiendo la fuerza que puede tener determinada, bueno, ya todo el mundo sabe a lo que me refiero, las empresas farmacéuticas, el poder que tienen para poder mantener ahí los aditivos año tras año, cuando hay un montón de artículos de universidades, no del tonto que vive allí en Zambania, por no meterme con nada, y escribe de universidades, con dinero a mansalva, estudiando los aditivos. Y entre ellos, lo que digo últimamente, se está hablando mucho de los aditivos de nanopartículas, donde está el oro y la plata, que se utilizan también en los alimentos, tienen nanopartículas. Ya hablaremos de ello, porque esas cosas no se deberían comer absolutamente ni una. Pero esto lo controla la gente que tiene mucho dinero, ya lo sabemos, manejan a los políticos y manejan todo, pero bueno, esto no es el tema de sacar aquí. No, pero yo lo que te quiero decir es que hay tanto
los glifosfatos, los pesticidas, los herbicidas. Todavía encontramos el DDT que hace ya unos cuantos años que se prohibió. Pues si cogemos los peces que pescamos en el Mediterráneo, todavía tienen DDT y además tienen dos cosas de las que muchas veces nos hablamos: dioxinas y furanos, de los que no se habla y no lo estamos comiendo, chicos. Pues dime, ¿cómo vamos a estar sanos? Ya, bueno, es todo patología ambiental, ¿eh? Y bueno, y el 5G no se va a acabar. Eso es imposible que se acabe. Imposible. Yo no creo que se acabe porque en eso está basando España una parte de su futuro en investigación y en puestos de trabajo, todo lo relacionado con estas tecnologías. Nosotros, pues eso. El 5G, los aerogeneradores que nos están plantando por toda la península, los molinos, eso sí que es muy difícil de Pero bueno, fíjate tú que es la protegerse de ello. Se considera la energía alternativa al petróleo y a todas las cosas, pues no va a desaparecer. Por eso yo digo que yo veo el panorama muy negro. Yo, que soy optimista de por sí, pues a veces cuando veo este panorama y ¿Y qué pasará, Blas? Estuve analizando un artículo de una universidad americana sobre 900 niños. Y a los 3 años todos tenían una patología, una microbiota patológica. Y por eso aparecen muchos niños autistas. Nacen normales, empiezan a desarrollar su microbiota y empiezan a aparecer niños con alergias, con rinitis, con faringitis, con sinusitis y algunos con alteraciones del espectro autista. Y nacen normales. Sí, toxicidad, está claro. Y entonces, una cosa es decir, que ya a veces hay niños que desde la vida intrauterina, donde podíamos discutir, pero desde la vida, desde el momento del nacimiento, ya en los 3 primeros años no son capaces de desarrollar una microbiota normal. Pues este niño ya lleva una tara para toda su vida. Blas, y respecto a esto, vamos a ver, ¿y cómo podemos mantener y proteger una microbiota normal con toda la agresión que sufrimos? Porque, vale, sí, hombre, pues tienes que tener cuidado con todos los tóxicos y tal, pero tal y como va planteado ahora la alimentación, que van hacia los alimentos sintéticos, no sé si has leído algo, pero ya imprimen carne, pueden imprimir carne los israelitas. Pero ecológico, sin nada, porque a mí me da igual que hagan sintética. Si después le echan una serie de cosas a ese producto, pues estamos en las mismas. A mí que me expliquen cómo lo hacen y qué le echan. Porque claro, a lo mejor lo que le echan no lo podemos comer. Yo siempre he dicho que el intestino humano no está preparado para tomar productos químicos. ¿Perdona? No, esto va a ser alimentos ya sintéticos. Sí, pero ¿cómo hacen los alimentos sintéticos? ¿Con qué producto? Que me lo expliquen. Con una impresora. Cogen una muestra del músculo, de la carne, de no sé qué, y lo imprimen. Cuando eso salga al mercado de verdad y se venda, tendremos un momento de hablar, porque eso no se lo va a comer la gente. Yo creo que ya se lo están empezando a comer. Nos lo meterán. ¿Cuál es el gran problema de la mayoría de los enfermos? O está muy malo, o al final, cuando te pones mejor, empieza a comer cosas que no debe comer. Ese es el problema. Solamente los que están muy malos, son los que se adaptan a una dieta. Pero realmente los que están tirando, al final van a comer de lo de antes. No se van a privar de comer productos procesados. Seguro. Segurísimo. Entre otras cosas porque la vida, hoy día, sales de tu casa y vuelves a las 8 de la noche. Tu marido y tú salen las 2 fuera de casa y vuelvan a las 8:30 y a las 9. Y a las 9
ya reventados de todo el día, no tienen ganas de eso. Van a la nevera, cogen cualquier cosa que han comprado procesada y en 5 minutos tienen resuelta la cena. ¿Y cuántos matrimonios salen de su casa a las 8 de la mañana y no vuelven hasta por la noche? Y cuando llega el fin de semana, lo que quieren es descansar y hacer otras cosas si pueden. No meterse en la cocina para hacer la comida de toda la semana. Claro, pero eso es educar a los niños, desde a los jovencitos para que aprendan a cocinar. Yo me río. Sí. Yo me río. Es importante. Cuando tú le enseñas a cocinar, llegará un día y su mamá le dará un bollicao, le dará una cosa y el niño empezará a probar eso y eso es lo que le gustará. Porque desgraciadamente lo malo está más bueno que lo que claro, pero es malo. Bueno, y eso ese hay que es el gran trabajar. problema. Yo creo que es que el mundo que nos rodea, es que ustedes creéis que... A ver, ¿cuánta gente cree tú que en España hace una dieta sana? Y no compra ningún producto procesado. Porque los productos procesados existen porque se compran. Si no se compraran, desaparecerían. ¿Sabes quiénes no compran productos procesados? Aparte de la gente mayor, como mis padres, mi madre está acostumbrada a comprar productos frescos. Bueno, la gente que toda la vida han comprado productos frescos y no compran productos industriales. Y luego también hay personas pues, que ya van teniendo más conciencia de todo lo que está pasando, de todos estos problemas de patología ambiental, de los aditivos, como dices tú. Vamos a ver. Y ya van Dime la proporción. Dime la proporción. No sé, poca gente. Un 10% contra un 90%. Y bueno, y mucho estoy diciendo, ¿eh? Y mucho estoy diciendo. Es que un 10% en España son 4 o 5 millones de personas. No son pocas, ¿eh? Pero existe otros 30 millones que siguen comiendo lo mismo, ¿eh? Bueno. Entonces, yo estoy convencido que sí que se conseguirá. Yo no lo voy a ver. Tengo 73 años y aunque viva 100 años, no lo voy a ver. Sí, fíjate tú lo largo que yo lo veo. Sino que al revés van a aparecer más cosas que nos van a agredir. Sí, cierto. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Pero de todas maneras, sí podemos cronificar un poco a los pacientes. Pero es que yo tenía la esperanza de curar, no de cronificar. Pero el problema es que vamos a hacer siempre lo mismo, cronificar. Y pueden llegar un día que los enfermos piensen que es que nos interesa cronificar a los pacientes porque así lo tenemos toda la vida en nuestras consultas y consumiendo medicamentos. Mira, una cosilla, solamente quería comentar que es que, a ver, siendo tan importante la microbiota, yo cada vez que se lo he mencionado a algún médico o en primaria o en especializada, me han mirado, no saben. Te dicen me han mirado como si fuera una extraterrestre. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, les digo, mi hijo tiene síndrome de Down y tiene el abdomen distendido. Y dicen que es por la hipotonía, digo que no. Y dicen que a veces son obesos, pues es que no es eso. He tenido que ir por lo privado para que me confirmaran que efectivamente no era, o sea, que sí, que tenía sobrecrecimiento bacteriano, pero claro, el tratamiento que te dan es que es todo antibiótico. Y en mi caso, por ejemplo, que he tenido cáncer de mama y he tenido leucemia hace unos meses, pues yo empecé a tomar el Reishi, Maitake, Ishitake y no sé qué, y me dicen, es que interactúa con la quimio. Es que mentira, no sé qué. Mentira. Claro, eso pero es ya que... está demostrado. Y un día le podemos dar a tu médico pues algo así como 2000 artículos para que se los lea. Es que incluso me fui si es que ahora mismo la mitoterapia oncológica se está utilizando como ayuda, como coadyuvante de la oncología, de lo que se da tradicionalmente. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que estás hablando con un médico que no tiene puñetera idea de lo que dice y sabe lo de siempre. Sí, sabe mucho de poner otros tipos de tratamiento. Pero claro,
Pero mira, yo monté, cogí un grupo de Facebook con 3.000 personas y antes de irme, porque ya llegó un momento que consideré que me iba a retirar de todo, llegué a tener más de 30.000 pacientes. Es decir, yo en unos años cogí un grupo y lo llevé de 3.000 pacientes a 30.000 pacientes. Y la historia de lo que tú me cuentas la he escuchado ya tantas veces que he dicho, no vayáis a los médicos de la Seguridad Social con estas cosas. Será rarísimo el que diga, sí señora, esto es verdad, pero aquí no puedo hacer nada por usted. El resto ignorará y dirá que eso es mentira y que no sirve para nada. Esa historia me la sé después de haberme tirado 7 años en un grupo de Facebook todos los días escuchando a la gente. Y eso era la historia de todos los pacientes. ¿Por qué? Porque la gente no tenía dinero y ahora mucho menos dinero ante las circunstancias que tenemos. Y claro, la gente pensaba que en la Seguridad Social pues lo podían ver y lo podían tratar y se lo podían pagar y mejorar. Y resulta que no. Y cuando sales de allí, si tienes 900 euros, dígame usted cómo puede ir a un médico privado para que le diga lo que tiene y encima le ponga un tratamiento que además usted no va a poder pagar. Eso es frustrante, muy frustrante. Sí. Eso tiene que ser de meterte en tu casa y hartarte de llorar, aunque sea escondido, pero llorar, llorar y llorar, porque no te sabes que están enfermas y te están negando tu enfermedad. Pero bueno, ese es lo que vivimos. Ya siempre dije que el Helicobacter pylori, hubo un día alguien que dijo que era el responsable de la mayoría de las úlceras gastroduodenales, y bueno, y lo pusieron medio de loco, es que casi lo echaron de la medicina. Y al cabo de los 15 años se demostró que lo que decía ese señor era verdad. Es decir, que la medicina tradicional tardó 15 años en aceptar que el Helicobacter pylori era el responsable de la mayoría de las úlceras gastroduodenales. Y hoy sabemos que hay mucha gente con el Helicobacter pylori que además me lo hinchan de antibióticos y después tienen una disbiosis intestinal y están más malos que cuando tenía el Helicobacter pylori. Pero pues bueno. Eso le pasó a mi hijo, por ejemplo. Claro, ya lo sé. Claro. Pues yo necesito a alguien que para que nos yo por eso tengo un protocolo de tratamiento de Helicobacter pylori, que no utilizo antibióticos. Si esto me falla, pues entonces, desgraciadamente, pero si esto me cura a un 60, a un 70 o un 80, reduzco el número de pacientes a los que le tengo que poner pues los antibióticos, porque antes se ponía pilera, pero ya a veces se utiliza hasta 4 antibióticos. Sí, y hay gente que hacen que a la primera no y le hacen 2 y 3 tratamientos para quitarle el Helicobacter pylori. Pues al final, ¿qué pasa? No tiene la microbiota, no existe. Te la ha cargado, te han quitado el Helicobacter pylori y te ha puesto en enfermedad. Entonces hay protocolos para tratar el Helicobacter pylori de otra manera, que yo creo que se puede utilizar. Si no me da resultados, siempre tengo alternativas de tomarme los antibióticos farmacéuticos. Claro, y lo que hacen es parchear, no curan nada. Y entonces tienes leucemia y te dicen, tienes que estar tomando Septrin, el antibiótico, y el aciclovir durante 2 años. Digo, pues es que me va a hacer fosfatina esto. O sea, si tienes leucemia, te hacen un trasplante de médula y con eso buscan pues que tu médula se renueve y tu sistema inmune se renueve y no vuelvas a enfermar de eso. Luego, con todo lo demás que te están mandando, pues no te están ayudando, la verdad. Yo creo que hay otras alternativas en igual de mandar Septrin, pero bueno. ¿Qué quiere que te diga? Ya. Yo esa historia la he vivido, pero ahora mismo mi hija fue los otros días a un médico para hacerse unas cosas y le digo, bueno, ¿para qué viene eso? Si eso no sirve para nada. Si os parece, bueno, hay una persona que hace aquí un comentario explicándonos un poco a todos cómo va lo del tema de la carne sintética, que si queréis lo leo. Dice, la carne sintética o cultivada es un producto que se crea en laboratorios
pero si crees que por ser elaborada por científicos no contiene materia animal, estás equivocado, pues se genera a partir de células madres traídas de músculos de animales, suero fetal y otros elementos. Las células se multiplican en un laboratorio colocándolas en un medio de cultivo junto con otros elementos y nutrientes como suero fetal, bovino, mioglobina, vitaminas, aminoácidos, grasa y tejido conectivo. Estas células musculares en su medio de cultivo se colocan en un disco de crecimiento en el que se tienen que colocar ciertas estructuras para que las células crezcan y formen una estructura similar a la de la carne, lo que formará parte del producto final, como puede ser almidón, pectinas u otros. Para conseguir el tono de un músculo real, se le somete a una estimulación eléctrica. Y nada, y nos pasan aquí el enlace. Y bueno, hay otra persona, Isabel González, que dice, ¿podría decir en qué consiste el protocolo del Helicobacter pylori? Mira, yo utilizo micoterapia, utilizo después una serie de productos que impiden la adhesión del Helicobacter pylori sobre las mucosas, utilizo un probiótico con bacterias muertas que tienen la propiedad que cuando lo toman y llega a nivel intestinal, se une al Helicobacter pylori y lo saca a nivel intestinal, pasa a ese y lo sale con la vez. Entonces, eso es lo que utilizo. Y después utilizo otra serie de cosas que inhiben la producción de la urea que hace el Helicobacter pylori para poder vivir. Y no utilizo, es decir, lo que hago es tratar de crear un medio hostil para el Helicobacter pylori y que no pueda vivir dentro del estómago. Y para eso, si hace falta, yo un día puedo dar una charla y poner aquí el protocolo. Yo no tengo eso es. Si te parece, no tengo ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Si te parece, si quieres, nos lo puedes, lo escribes y me lo pasas y yo se lo puedo pasar. Vale, yo a ver si lo tenía con unos retoques, que me faltaban unos retoques, pero yo ya lo he dado en algunos sitios más o menos, ya he explicado el tratamiento del Helicobacter pylori. Yo tengo muchos protocolos para muchas cosas. Fenomenal. No solamente doy charlas de microbiota, sino doy charlas de muchas otras cosas. Y bueno, no tanto como antes, porque ya, como ya he dicho, ya tengo 73 años. La familia dice que hay que tener más vida familiar. Y bueno, pues, y a pesar de ahora, mira, ahora mismo estoy aquí con ustedes, ¿no? Y esta mañana me levanté temprano para hacer una grabación y he visto que hay algunos errores ortográficos, que he puesto gran negativas con N y son con N. Pero bueno, no pasa ya los corregiré, ¿no? Es lo de menos. Vale, pues la iré corregir. El próximo día, no sé si me toca hablar, no sé si nos toca, no lo sé, no me acuerdo, si nos toca hablar de sulfuro de hidrógeno y de metano. Ajá. No voy a dar una charla sobre sí, sino voy a hablar de las bacterias que pueden producir a nivel del intestino grueso metano y sulfuro de hidrógeno. ¿Y qué podemos hacer para eliminar este sulfuro de hidrógeno y este metano? Porque yo tengo unos protocolos, porque además yo entiendo que hay dos tipos de sulfuro de hidrógeno, dependiendo del tipo de microbiota que encontremos. Hay bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, hoy lo he dicho, hay muchas bacterias proteolíticas que pueden producir sulfuro de hidrógeno. En la charla de hoy lo he dicho. Pero esas no son realmente las que me preocupan, porque eso, con cualquier herbáceo, las eliminamos. Me preocupa cuando lo que realmente produce el sulfuro de hidrógeno es la presencia de las bacterias de los T-sulfovídeos. Esos son realmente, cuando se tiene eso, es cuando realmente dice, tengo sulfuro de hidrógeno a nivel del intestino grueso. Y eso sí hay que tratarlo. Las otras se tratan con cualquier herbáceo que dé. Las bacterias proteolíticas que pueden producir sulfuro de hidrógeno se quitan cuando tenemos ya las otras. Hay que hacer un protocolo, que además el protocolo todavía no tiene una base científica brutal, porque como el tercer gas ha salido ahora,
recientemente, y en España no podemos determinar todavía el sulfuro de hidrógeno, pues ahora los americanos están recogiendo casuísticas para ver después cuál es el tratamiento ideal. Ahora tenemos tratamientos que mucha gente ha experimentado con ello y parece que da buenos resultados, pero 100% no están avalados, ¿eh? Lo digo para que se sepa. Simplemente porque los americanos, que son los que están investigando, no lo tienen. Están ahora recogiendo casuísticas, te dicen lo que ellos hacen y lo que ponen, pero ahora están recogiendo una casuística y cuando tengan una gran casuística harán un metaanálisis y dirán, pues pensamos que el tratamiento ideal para el sulfuro de hidrógeno producido por desulfovivio es el siguiente. Pero sí tenemos algunos conocimientos interesantes para poder acabar. Y creo que el próximo día tenemos esta charla. Creo. Fenomenal. Vale. Pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, ¿te parece, Margarita? Sí, ya cerramos. Terminamos por hoy y nada, y nos vemos el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles ningún problema, porque yo ya te digo que las charlas, las 3 charlas siguientes que tenemos, yo ya las tengo hechas, de esas microbiotas siempre se pueden mejorar, ¿eh? Vale, porque fenomenal. todo se puede mejorar, pero tengo ya suficiente para que se pueda adquirir unos conocimientos que después cada uno lo puede ir aumentando, porque intentaré siempre dar algunas referencias que te puedan ayudar a buscar, bueno, pues aumentar tu conocimiento, más lo que uno tenga, pues ya puede hacer fenomenal. una visión Pues, más exacta, ¿no? Fenomenal, Blas. Pues nada, si encuentras el protocolo del Helicobacter pylori, nos lo pasas y yo se lo paso por correo electrónico a todo el grupo, ¿vale? Vale. Venga. Y nos vemos el próximo día y bueno, y seguiremos un tema que a mí me gusta, habrá un poco de metano y un poco de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Fenomenal. Que se encuentra con relativa frecuencia. No es muy abundante, pero bueno, yo ya